¿Qué ocurre cuando los horrores provocados por lo arcano en lo siniestro, macabro, tétrico, lúgubre, sombrío se entrelazan en un abrazo de inquietante oscuridad? ¿Qué esperas encontrar cuando buscas en la oscuridad? Los lugares olvidados y abandonados permanecen así por diversas causas y circunstancias, pero en esos, donde las noches son más que oscuridad y silencio, donde los escalofríos son como una sombra, donde la frontera de la realidad y lo desconocido se desvanece, pertenecen a la oscuridad. La oscuridad es vasta e infinita, supera las expectativas de cualquiera, incluso de los iniciados y los antiguos, que atraídos por adentrarse en lo desconocido, experimentaron un abrazo de inquietante oscuridad, del cual no es posible liberarse. Es frío e irónicamente cálido. Paradoja del errante. Cuanto más buscas la verdad en la sombra, más te pierdes en ella, porque en mi reino la luz revela lo que no debe ser visto, pero la oscuridad oculta lo que nunca fue destinado a ser descubierto. ¿Acaso puedes confiar en lo que buscas? ¿O solo te perderás en la ilusión de encontrar lo que nunca debiste conocer? Mientras más te adentras en la penumbra en busca de la verdad, te das cuenta de que cuanto más profundizas en las sombras, más te alejas de la claridad. En mi reino, la luz no revela nada que deba permanecer oculto. En cambio, solo expone los secretos que deberían mantenerse en la oscuridad. La oscuridad, por otro lado, es un velo que oculta lo que nunca fue destinado a ser visto, protegiendo los misterios que acechan en las sombras. Pero dime, ¿puedes confiar en lo que buscas en esa penumbra? ¿O solo te estás perdiendo en una ilusión, atrapado en un laberinto de secretos y verdades prohibidas, donde quizás nunca debiste haber entrado? La verdad y los secretos se entrelazan en un juego sin fin, y en ese reino oscuro, solo los valientes o los condenados se atreven a seguir buscando. Los ojos con falta de miedo a lo desconocido no se detienen, y sin saberlo, los sonidos de la oscuridad son distintos a los sonidos de la noche. Aquellas voces eran algo desconocido y a la vez inquietante para sus oídos. Los extraños de la noche no sienten ese tipo de emociones. Provocan curiosidad, pero no sienten curiosidad. En el silencio de sus pasos, se alejaba de la estatua de piedra que mantenía la puerta entreabierta, marcando un sendero invisible en la sombra. Sentían un escalofrío recorrer su espalda, pero no lograban entender por qué esa entidad se alejaba lentamente, dejando tras de sí un rastro de confusión y misterio. La oscuridad parecía jugar con sus mentes, envolviéndolos en un velo de incertidumbre, haciendo que se preguntaran si esa entidad era amiga o enemiga, si en realidad existía o solo era un reflejo de sus miedos más profundos. Y así, en ese silencio inquietante, esa entidad, el errante, se desvanecía en la nada, dejándolos atrapados en un enigma inquietante. Mensajes de lo siniestro. El silencio roto por el sonido chillante provocado al colocar sus dedos en la pared, como si un gir raspara una pizarra, lo envolvió en una sensación petrificante que no solo consumía su interior, sino también su exterior. Los presagios tejidos en la oscuridad merodeaban su mente, eran más inquietantes de lo que podía imaginar. No se detenía. Cada presagio quedaba grabado en la pared. Cada presagio pertenecía a una de las presencias que percibía. Y entre más escuchaba el sonido chillante, más disfrutaba el siniestro toque escondido en cada presagio, y menos podía evitar mostrar su malévola sonrisa.
Cada sonido chillante era su resonante voz, viajando entre las ráfagas de viento susurrantes. Su mensaje, transformado en escalofrío, se impactaba en cada una de las presencias. En un instante, quedó petrificado por completo. Su sonrisa malévola se desvaneció al sentir un escalofrío. Los presagios iniciaban, los presagios se cumplían. El sonido chillante. Su resonante voz era escuchada, pero él no. En la pared detrás de él, la mente de los presagios tejidos en la oscuridad, el rostro del mensajero de lo siniestro. Su rostro. Los presagios tejidos en la oscuridad merodeaban su mente, uno para cada una de las presencias que percibía. Y él era una. Espantapájaros del caos. Manteniendo el equilibrio entre la oscuridad y el tiempo, sus pies avanzan sin descanso, acercándose al rostro tétrico, carente de ojos que puedan reflejar alguna emoción, fundiendo su piel agrietada con la sombra que lo rodea. El simple sonido de un reloj, su tic-tac, es inquietante en lo sombrío. Carente de ojos, percibe cómo se acerca, sintiendo la oscuridad recorriendo su interior, apoderándose de su voluntad, atrapando sus susurros en un abismo sin fin, donde el miedo es su única compañía, perdiéndola en un laberinto sin salida. Tras 3 graznidos del cuervo, la oscuridad se vuelve sombría. Los ojos del cuervo, la representación de lo tétrico, provocadores del caos en la oscuridad. Como si se tratara de un reflejo, la inquietante figura del espantapájaros veía el rostro tétrico carente de ojos, y a la vez, el rostro tétrico carente de ojos veía la inquietante figura del espantapájaros. Entre los confusos ruidos en la oscuridad, un susurro transformado en grito, un grito transformado en susurro, develan el vínculo oscuro, fusionando a la inquietante figura del espantapájaros y al rostro tétrico carente de ojos en un ciclo de caos sin fin, alimentado por el miedo más profundo. Relicario de ecos y sombras. Oculta tus temores, esconde tus secretos. Ocúltate de las sombras, escóndete en la oscuridad. La curiosidad es la llave de lo desconocido. Al tocar el relicario incrustado en el espejo de cuerpo completo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sentía como si absorbiera algo en su interior. Sentía como su cuerpo se volvía más ligero. Su reflejo no era diferente, pero lo que había detrás, el ambiente se sentía distinto. No percibía ninguna presencia. Al voltear, no había nada detrás de ella, y aún así, 3 sombras permanecían detrás de su reflejo. Sin dejar de observarlas, el paralizante instante que envuelve en un trance profundo. Al abrir el relicario, el inquietante movimiento de sus ojos en blanco que no parpadeaban no cesaba ante los resonantes ecos de algarabía de las 3 sombras que utilizaban de altavoz su boca para que fueran escuchados todos a la vez, mientras se deslizaban a través de sus dedos que permanecían en la tapa del relicario, invadiendo lentamente su interior. Los resonantes ecos cesaron ante el reflejo de sus ojos en blanco, de su reflejo en el espejo, en un grito entrecortado. Al cerrar el relicario, se desvaneció. A través del espejo contemplaba el vacío en la habitación. Lo que inicia en la realidad se sella en lo desconocido, permaneciendo en lo sombrío, perteneciendo a la oscuridad. Al tocar el relicario,
Con su esencia invocó a las sombras. Al abrir el relicario, aceptaron la invitación de habitar en su sombra. Al cerrar el relicario, su grito entre ecos resonantes encerrado sería escuchado a través del espejo en el vacío de la oscuridad. Partitura de las catacumbas. El silencio sepulcral lo envuelve todo, como si el tiempo se hubiera detenido en la penumbra. Entre el olor a humedad y olvido impregnado en el aire, la oscuridad parece extenderse más allá de la vista, infiltrándose en cada rincón de la conciencia, mientras el miedo se intensifica al percibir que algo acecha en las sombras, difuminando la línea entre la realidad y lo desconocido. Solo unos cuantos pasos. En un nicho cubierto de telarañas, el instrumento predilecto de la oscuridad. Al tenerlo entre sus manos, intensas ráfagas de viento se dirigieron a ella, provocándole una sensación inquietante. Volteó rápidamente. Las paredes de los pasillos de las catacumbas mostraban una partitura infinita que misteriosamente se iluminaba. En ese instante, sostenía el violín con una mano y en la otra, en su mano dominante, sin saber cómo apareció, sostenía el arco. Como si la misma oscuridad guiara sus movimientos, sus notas suaves pero inquietantes parecían invocar secretos olvidados y susurrar historias de un pasado oscuro. La melodía se extendía como una densa neblina, donde cada cuerda vibrante resonaba con un eco de melancolía, despertando los suspiros de la oscuridad. Entre más se adentraba envuelta en la melodía, sumergida en el miedo más profundo, sentía cómo su esencia se desprendía en cada nota, encerrando su voluntad en una apariencia espeluznante, donde al igual que la partitura, su camino era infinito. Medallón de los sigilos. Desafiar a la oscuridad es un acto de valentía o locura, pues en ese enfrentamiento no hay garantías, solo un corazón que late con miedo y determinación. Un brillo siniestro y desconocido. Al introducir su mano temblorosa pero decidida en el hueco, en su brazo aparecieron sigilos como un tatuaje extendiéndose hasta su hombro. La tensión se respira en el aire. En ese instante, el límite entre la luz y la sombra se desvanece, dejando solo la audacia de una esencia que se enfrenta a lo desconocido. Hipnotizado en el vaivén constante de su propia mirada, los sigilos se fusionaron formando uno solo. En las profundidades de la noche, su existencia se alimentaba de miedo y desesperación, reflejando sus temores más oscuros. Pero en un giro cruel del destino, esa misma pesadilla traspasó a la realidad, absorbiendo su esencia en un laberinto de oscuridad absoluta, donde las paredes susurraban sus peores secretos y los ecos de sus propios gritos resonaban en la nada, enfrentando una versión distorsionada, una criatura más oscura y aterradora, un ser consumido por su propia maldad, atrapado en un ciclo macabro interminable, habitando en la pesadilla que él mismo había conjurado. Encadenado a los ojos de la oscuridad, complacido observaba la historia que en el sigilo se tejía, desconociendo que esa historia era la suya. El horror que disfrutaba, el horror que provocaba, era el mismo que a la vez inquietaba a su marioneta, a su esencia. Mientras las sombras se cerraban lentamente sobre la escena, una presencia invisible observaba en silencio, esperando el momento perfecto para volver. Los secretos enterrados en la oscuridad aún susurran, y las respuestas que buscas permanecen ocultas en lo sombrío. La historia no ha terminado, solo ha sido pospuesta en la penumbra, esperando el momento perfecto para resurgir.
cuando la noche revele lo que aún no se ha dicho.